Esta es La Vasija, Radio Cultural de Concepción del Uruguay, Entre Ríos, Argentina, y contiene leyendas, cuentos, biografías, historia, arte y música. Conducción y producción de Rubén Daniel Roude. Hola, un saludo cordial y los buenos deseos por tu amable escucha, y te adelanto lo que voy a contarte en este programa. Comenzaré con algo de la historia del calzado, luego un cuentito del autor uruguayo con el seudónimo de Juseca, con el personaje Don Verídico, que él tituló a este cuentito Se fumigan virus. También hoy terminaré con la saga de este personaje que vengo contándote en programas anteriores, de nombre Tomasito, y al finalizar algo sobre nuestro héroe Carlos Luis Federico Brandsen, una historia muy rica de nuestro héroe con el mail que me mandara mi querido primo Miguel. También vamos a matizar todas estas historias con un poquito de música, con el tema Come and Out de Dan Lebowitz. Voy a hacer ahora un repaso histórico de los inicios del calzado. Es muy interesante. La invención de los zapatos surgió de la necesidad del hombre para no lastimarse los pies, para protegerlos de humedad, de las piedras, la tierra y el polvo, los rayos del sol, de objetos muy fríos, calientes o punzocortantes. Con el pasar del tiempo, los zapatos se han convertido en un elemento indispensable del atuendo y estética de las personas de hoy en día. Al igual que otros inventos, su historia tiene una larga data. Su origen se remonta allá por el antiguo Egipto, con la aparición de un par de sandalias que eran símbolo de nobleza y estaban fabricadas con paja trenzada. Hoy las conocemos como las famosas alpargatas, muy utilizadas aquí en Argentina, las cuales, según su costumbre de esta civilización, solo el faraón y los altos jerarcas eran los únicos que podían usarlas. Posteriormente, en Grecia, solo los hombres libres usaban una especie de sandalias llamadas crepis, que estaban fabricadas en piel, cuero curtido, madera o metal, y estaban adornadas con diversos colores e incluso con oro. Para los romanos eran crepidas y estaban elaboradas con tiras enlazadas que se ataban por encima del empeine y tenían la suela más gruesa y también en los costados de cuero. En esta época, a pesar de que eran muy comunes el uso de estas sandalias, también apareció otro tipo de calzado, como las botas usadas por los guerreros y los sacerdotes griegos, además de pesados zapatos de madera que eran usados por los criminales romanos. Hacia el año 1600 a.C., en Babilonia, surge el primer zapato. Este era de cuero, sin curtir por supuesto, y en su totalidad, incluso de los cordones, tenía cordones y poseía forma de mocasín. Luego, a partir del año 600 a.C., los griegos adoptaron el uso de este zapato, siendo estos de color rojo y blanco, muy parecidos al de los babilonios, pero tenían unos ajustes para hacerlos apretaditos al pie, que no se movieran, se desplazaran para un lado o para el otro.
Cabe destacar que para el año 200 a.C., los romanos generalizaron el uso de esta variedad de calzado y lo convirtieron en símbolo de estatus y alta sociedad, y como amuleto de buena suerte. Esta cuestión los llevó a ser pioneros en este nuevo y floreciente oficio al establecer profesionales del calzado, quienes se encargaron incluso de diferenciar tanto el zapato del pie izquierdo como el del pie derecho. Parece que hasta entonces daba lo mismo ponerse el calzado en un pie que en el otro. Para la mitad del siglo XIV aparece un nuevo estilo de calzado. Estaban pasando por alto cualquier significado simbólico y dando cabida al gusto de la estética. Eran zapatos con puntas muy largas y afiladas y puntiagudas, bastante incómodos para andar, ya que hacían tropezar a quienes los llevaban puestos. Una tendencia más extrema se inició allá por el siglo XVI en Francia. El zapato empieza a ser un elemento para resaltar las virtudes o disimular defectos en los pies. Así, personajes públicos de la época como Luis XIV popularizaron e impusieron la moda al usar los primeros tacones o zapatos de tacón alto con el fin de disimular su corta estatura, y Carlos VIII mandó a elaborar zapatos de tacón, pero con punta cuadrada para cubrir sus pies de 6 dedos. Posteriormente, con el correr de las décadas, los zapatos de tacón alto se convirtieron en una rúbrica para el calzado femenino a nivel universal, creciendo centímetro a centímetro. En esta misma época, en el norte de Europa, aparecieron los suecos o krap-krap, un tipo de calzado alto, muy popular y elaborado totalmente en madera. Voy a comentarles ahora sobre quién fue Julio César Castro. Este hombre también fue conocido como Juseca y nació un 6 de mayo de 1928 en la ciudad de Montevideo, en el Uruguay, y falleció un 11 de septiembre de 2003. Fue humorista, narrador, actor y dramaturgo. Pero se lo conoce principalmente en Argentina, en Uruguay, en toda la zona, por su personaje Don Verídico, con el cual desarrolló un tipo particular de humor que está ligado al mundo rural. Y justamente en estos momentos que se habla tanto del virus, voy a narrarles este cuento que él tituló Se fumigan virus a domicilio. Hombre que supo quedar afónico de la parte de la garganta de la voz humana fue un tal Franelo Frenillo, hombre malo, enojoso, camorrero y ligero para el grito destemplado y mandón. Casado supo estar con semejante tajante, muy dada a la lectura ella, que gustaba tomar sopa de letras para formar poemas en el borde del plato y recitarlos de sobremesa, un plomo. Y una vuelta que estaba armando un verso de lo más romántico y ridículo, acertó a pasar un tal Moquete Gofio, y va y le sacude el plato y le entrevera el pensamiento trabajosamente escrito letrita por letrita en la orilla de la losa. Derrumbóse la poeta orillera, desalentóse, sintió que la vida era un insulto, deprimióse, lloró sobre su plato y la sopa
aguachentóse. El marido enteróse. Malo era Franelo Frenillo, lo dijimos ya, y ligero para el grito. Persiguió a Moquete Gofio y le quiso gritar su furia, pero el grito se trabó en su garguero, se le ahorcó en sus cuerdas vocales y frustrósele. No hay cosa más peligrosa que un camorrero afónico, y eso era entonces Franelo Frenillo, el enojoso. Cuando llegó al boliche El Resorte a comprar pastillas, entró y se acomodó sin saludar. Lo miraron mal, porque el que llega saluda, o es un grosero. Y allí estaba la dubija, y se la notó molesta. El fumigador, de avioneta atada al palenque, le hizo una guiñada y ella se olvidó del mal educadito. Franelo Frenillo aprovechó el polvo que había en una punta del mostrador y con el dedo escribió: «Pastilla de eucalipto, ¿hay?». Fue Azulejo Verdoso el que le escribió abajo: «Pastilla no, pero eucalipto tenemos un monte ahí nomás». Volvió Franelo con su dedo escritor y dejó dicho: «Háblenme, bobetas, que estoy afónico, pero no soy sordo». Le hablaron todos. Aquello era un escándalo, porque quien más, quien menos, le quería dar un consejo para curarlo de la garganta, un remedio casero, una dirección de médico, de curandera y hasta de empresa fúnebre por si se empeoraba. Alguien comentó que habría que tener cuidado, no fuera cosa que el hombre tuviera el virus, y el de la avioneta, comedido, se le ofreció para fumigarlo. Fue el Tape Olmedo el que le hizo abrir la boca y se le asomó con un gargarescopio y lo mira así, en lo profundo de la garganta, y le ve aquello y comenta: «Tiene un grito trabado entre dos cuerdas, una vocal y la otra consonante. Hay que darle vino del especial». Alguien fue y trajo un vinito de la casa añejado a fuerza de darle disgustos, porque los disgustos envejecen. Se le aflojaron las cuerdas, zafó el grito y salió con tanta fuerza y enojo que la mortadela que colgaba del techo quedó chicoteando de un lado para el otro, y al verla el barcino le saltó, se le prendió, y en aquel ir y venir se amacaba y se amacaba. Quien a su paso deja basura, deja la huella de su cultura.
Hoy continuaré con la lectura de los emails que me enviara mi extinto y querido primo Miguel desde la ciudad de Colón. Este lo tituló Herida mortal para un guerrero. Por supuesto hablas de uno de nuestros héroes de la gesta libertadora de nuestro país. Por su propio comandante, el capitán Decay, de un cañonazo a la quilla, hunde al orgulloso y combativo general Brandsen en aguas de la ensenada del Río de la Plata. Pero, ¿por qué o a quién se homenajeaba? El nombre del bergantín, general Brandsen, recordaba a aquel heroico y bravo militar francés que ofreció sus servicios y luchó hasta el final por Argentina. Carlos Luis Federico Brandsen es su nombre. Años bajo el mando y ejerciendo el mando junto al emperador Napoleón, este valiente oficial se había forjado en cientos de combates y su aula fue siempre el campo de batalla. Sus condecoraciones y reconocimientos pesaban sobre su uniforme, y así llega al Río de la Plata, y prontamente sus conocimientos son aprobados y, con grado de oficial de caballería, es asignado a San Martín en Chile. De allí en adelante, en cuanto a combate, se presentan. Participa en la segunda campaña al sur de Chile. El combate de Biobío lo saluda victorioso. Al tiempo ya en el Perú, sigue su trayectoria guerrera en Nazca, junto a Lavalle, y en Chancay, al mando de 36 cazadores, derrota a una fuerza realista de 200 hombres. Seguirán desfilando los combates. Cepita, Sicacica. En Ayo Ayo, todos son aplastados por su caballería victoriosa. Comandante general de caballería de vanguardia del ejército del Perú, es el broche y condecoración de su vida. Ahora, el cuadro final. Año 1827, campos de Ituzaingó, en suelos del Uruguay, casi límite con Brasil. Se está por decidir una batalla y el destino de un país que quiere su libertad. Una unidad de caballería será la primera estocada final al enemigo atrincherado y con una zanja profunda en el terreno que dificulta toda lógica. Un altanero e insuficiente conductor, como lo es el general Carlos María de Alvear, ordena: hay que atacar y tomar esa fortificación. El general Brandsen recibe esa descabellada orden y acota que es ir directamente a la muerte, que se debería evaluar las tácticas para evitar pérdidas de vida inútilmente. Alvear soberbiamente responde: ¿acaso discutía usted las órdenes de Napoleón antes de un combate? Había tocado innecesariamente el nervio guerrero y la fibra íntima de alguien que sabía mucho más. Un comprendido, fue la respuesta. Brandsen se dirigió a su carpa y allí de sus baúles sacude el viejo uniforme del ejército francés, el que lucía como las campañas con Napoleón, y de cada medalla y condecoración extraía imaginariamente visiones de su paso por cada batalla y acciones gloriosas y de valor. Sale de su tienda, repasa su mirada al campo y a sus soldados. Lo sigue su edecán, Ignacio Lavalle, hermano del León de Riobamba, y al trote toma posición. Lo sigue acompañándolo como un inspector
para ver si cumple su orden el comandante general. General, vuelva usted porque me está ofendiendo, dice firmemente Brandsen a Alvear. Este se da cuenta de la ofensa que está haciendo y vuelve su cabalgadura hacia su puesto. El general Brandsen saca su sable de caballería y a la carrera inicia la carga. Tras él, sus jinetes. Los dirige como una tila a sus guerreros. Cargas y cargas. Y efectivamente, como había evaluado el viejo soldado, desastre total. El campo es una carnicería innecesaria. Por otra parte, en los campos de Ituzaingó, otros bravos y camaradas se baten victoriosamente. La heroica acción de Brandsen permitió al general Paz y a Tomás Iriarte y a Miguel Soler completar el triunfo. Recorriendo lo que quedó del combate, entre cientos de heridos y muertos, es hallado Brandsen, casi desnudo. Sus enemigos habían arrebatado como trofeo del cuerpo con cientos de heridas la chaqueta con sus condecoraciones y medallas. Al general Lavalle encuentra el cuerpo de su hermano muerto y sabe que es otra historia. Sabemos de la marcha de Ituzaingó y sabemos su costo. Mira, ahí va la Cuatro Ojos. Escucha lo que me contaron. ¿Qué? Que la nueva se orina en la cama. Tonto, llena, enano, se orina en la cama. Mariquita, boba, luz. Apodos, burlas, chismes, insultos raciales, sexistas, bromas pesadas. Esto es maltrato, bullying verbal. Los niños, niñas y jóvenes son mucho más sensibles que los adultos ante estas situaciones humillantes. El bullying verbal deja cicatrices en el alma. El acoso escolar entre alumnos es una epidemia silenciosa. Vacúnate contra el bullying, denunciando a los agresores. Hoy voy a terminar con la saga de Tomasito. Esta es la última parte. Y recuerden ustedes que estaba trabajando en una obra en construcción en la ciudad de Concordia. Y una vez que la obra estuvo terminada, la compañía volvió a la ciudad de Concepción del Uruguay y los empleados, al concluir el contrato, partieron hacia sus hogares. Como era ya costumbre, don Remo y su esposa, los domingos por la tarde les llevaban flores a sus familiares difuntos depositados en el cementerio local. Había llovido mucho ese domingo y aún corría el agua por las cunetas cuando la tarde iba muriendo. De regreso, pasaron frente a la terminal de ómnibus y al costado del zanjón de desagüe vieron el cuerpo de una persona. Y como el agua corría por abajo, por una elemental cuestión de solidaridad, detuvo el auto y bajó para averiguar qué le pasaba. El destino quiso que otra vez socorriera a Tomasito. Nadie sabe cuánto tiempo hacía que estaba allí tirado, abandonado, sin que nadie se preocupara por su situación, inconsciente de tanto alcohol y empapado de agua. Lo cargó en el auto y lo llevó hasta su casa, que estaba a unas pocas cuadras de allí, donde ahora vivía con su madre. Día a día, su alcoholismo crónico fue en aumento, como se pudo comprobar tiempo después,
cuando falleció su progenitora. Don Remo asistió al velorio para llevarle su pésame y acompañarlo en su dolor, y allí confirmó que ya no tenía salvación. Cuando llegó a la casa y luego de los saludos y comentarios correspondientes a la circunstancia, Tomasito lo invitó a tomar un aperitivo, pues lo consideraba su mejor amigo. Dispone un vaso y le sirve con la botella de la cual él ya estaba tomando. Para que no fuera tan fuerte, el visitante le pidió que le eche un poco de soda, y cuando lo hizo, el contenido del vaso se tornó de color blanco. Se asombró, pero no dijo nada. Trató disimuladamente de averiguar qué clase de bebida le había servido. Estuvo largo rato con el vaso en la mano, conversando y amagando probarlo, pero no se animó a hacerlo. En un determinado momento llegó la salvación. Llamaron al doliente para que vaya a saludar a otra gente que había llegado, y cuando quedó solo, mojó los labios para saber qué era. Alcohol de quemar. Aprovechó la ausencia y con disimulo volcó el contenido del vaso en una planta que estaba a su lado y se marchó. Sintió una gran pena por el destino de este personaje. Poco a poco el organismo del desdichado fue quemándose por dentro. Se fue envenenando con el alcohol que vertía en aquella herida, la que abrieron en su pecho una noche en que a las estrellas de su cielo las pisotearon en el barro. Se fue consumiendo como una brasa de cedro que al poco tiempo se extinguió. Y esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias por su atención y nos encontramos en el próximo programa con un nuevo contenido de La Vasija. Suscríbete para que te avisemos cuando saldrá el próximo programa.